Capítulo 3. Como es un brujo. En los tiempos antiguos, todo el mundo podía adorar a sus dioses mucho más abiertamente y con menos temor que hoy, sin que importara por qué nombres eran conocidas esas divinidades. Es triste reconocer que la intolerancia del hombre hacia las creencias y religiones de otros es de origen relativamente moderno, y fue motivada por el ansia de dominio del hombre sobre sus semejantes. Los autores de la Constitución de los Estados Unidos, conscientes de la disensión religiosa, tuvieron la prudencia de incluir una cláusula garantizando a todo individuo el derecho a seguir su propia religión. La vieja religión se remonta a los días en que el hombre hizo su aparición en el mundo, mirando con asombro a su alrededor para ver cómo el sol salía y se ocultaba con regularidad, lo cual le hizo comprender que en torno suyo había un movimiento rítmico, fenómeno que escapaba a su dominio, y fue objeto de su adoración, porque él quería asociar su vida a la de la naturaleza. En aquellos tiempos, nuestros antepasados adoraban a la diosa madre y al dios padre tal como hacemos ahora los brujos. No había otros dioses y ningún hombre se atrevía a negar la existencia de esta dualidad divina. Luego, en su orgullo, el hombre empezó a concebir un dios a imagen suya. A partir de entonces fue cuando empezaron a brotar la intolerancia y el odio tratando de aportar nuevas dimensiones a la religión. En todos los libros sobre brujería se habla de estas persecuciones. En nuestros días aún hay sectas que quieren suprimir la vieja religión. A pesar de la actitud aparentemente más liberal de muchos sectores, seguimos creyendo que lo más prudente es no practicar nuestros ritos en público. Con este sigilo en la casi totalidad de los casos, a pesar de la abolición de las leyes contra la brujería, nosotros practicamos la misma religión que nuestros antepasados practicaban al aire libre. En tiempos de la Inquisición, la vieja religión tenía millones de adeptos. No era una sociedad minúscula de carácter secreto. Europa no estaba entonces tan poblada como lo está hoy, y la proporción de brujos respecto a los seguidores de otras creencias era de 1 a 1. Hoy nos sentimos tranquilos en este régimen de tolerancia, confiando en que no se acerque demasiado a nuestras puertas la adversidad. Conozco muchas personas que presumen en público de ser tolerantes y comprensivas. En sus reuniones sociales afirman, pongo por ejemplo, que debería aprobarse una ley autorizando la convivencia de blancos y negros en una misma calle. Pues bien, he visto a muchas de estas personas cerrar sus tiendas y desaparecer tan pronto advirtieron que 2 familias negras se habían mudado a unas casas vecinas. En resumen, yo creo que prestamos un servicio puramente verbal a muchos ideales no reflejados en nuestros actos ni en nuestros corazones. La intolerancia religiosa, no solo contra la brujería sino contra todo cuanto difiere de las creencias expresadas por ciertos grupos ansiosos de poder, está hoy más generalizada que en cualquier otra época, sin salir de los Estados Unidos. Leed cualquier obra sobre el Ku Klux Klan o la John Birch Society, y os encontraréis con ese fanatismo religioso y racias que indujo a una nación, tan culta como Alemania, a compartir y sostener las ideas de un hombre llamado Adolf Hitler. He pasado una breve etapa de mi vida en los estados del sur, después de mi inmigración, y en tan breve espacio de tiempo se me hizo muy cuesta arriba convivir con gente que mostraba escasa o ninguna comprensión hacia cualquier tipo de religión que no fuera la suya. ¿Y para qué hablar de su actitud hacia otros grupos étnicos? Y eso que estamos viviendo en la era espacial, no en el medievo. En West University, núcleo urbano contiguo a esa gran ciudad del futuro que es Houston, a fin de obtener la acometida de agua, me dieron a rellenar un impreso en el que, entre otros datos personales, debía figurar el de mi religión. No acabo de explicarme todavía por qué. El funcionario encargado me informó, necesitamos referencias de un ministro del culto que usted profesa. Muchos estados de la Unión contribuyen regularmente al premio que se otorga a la Madre del Año, por sus ejemplares virtudes. Esta Madre del Año debe pertenecer a una iglesia aprobada y reconocida por la entidad organizadora de este concurso. Las solicitudes para el trabajo se ponen difíciles, ante la insistencia de los ofertantes en conocer la religión del peticionario. En los periódicos irlandeses se leen ofertas con indicaciones como esta, solo para católicos romanos. Lo que no obsta para que en el estado vecino se publique otro anuncio con esta variación, solo para protestantes. Añadamos a esto los prejuicios y gustos particulares de un jefe de personal. Un hombre puede ser un buen trabajador, un técnico, una bellísima persona,
pero si no le cae bien a ese jefe, ya puede ahorrarse la redacción de la instancia si el motivo discriminatorio es la religión. En el mundo de los grandes negocios, los puestos clave están reservados a personas de tal o cual confesión. A veces tiene lugar una especie de guerras religiosas, como en el colosal y misterioso imperio del multimillonario Howard Hughes. El escándalo a que han dado lugar sería digno de un titular a toda plana en la prensa. Cuando este hombre empezó a ser alguien, sus colaboradores más próximos pertenecían a la fe católica. No tardaron en ser desplazados, lenta y silenciosamente, por miembros de la religión mormónica. La lucha por el poder en el imperio de Hughes culminó en noviembre de 1970, no con la lucha de dos facciones sindicales para sobrevivir, sino con una guerra de religión. Cuando es la suerte de un imperio la que está en juego, parecen sobradas las razones para una guerra. Al denunciar estas maniobras, lo que nosotros pretendemos no es condenar sus implicaciones religiosas, sino dar a conocer a estas magnas empresas tal como realmente son, como una forma de poder. Más censurable es aún la conducta de la televisión norteamericana. Aunque poseo mucha experiencia en radio y televisión, habiendo actuado en la primera desde los 15 años, no pude obtener ningún empleo en los Estados Unidos a pesar de mi carnet sindical y unas referencias que yo creía insuperables, amén de mi triunfante historial en Europa. Cuando llegué a los Estados Unidos nadie podía actuar en la televisión sin contar con sus grandes patrocinadores. Muchos hombres de negocios, altamente situados, deben su posición a una iglesia determinada. Dan su nombre a una congregación, pagan sus cuotas, mandan sus mujeres al templo para que recen por los dos y así van prosperando a expensas de una religión que siempre les protege y encubre. Estoy segura de que nadie les pide referencias cuando van a pedir las acometidas de agua. El patrocinador norteamericano viene a ser una especie de dios, y se comporta como cree que debe comportarse un dios de hechura humana. Así, con talento o sin él y por lo que afecta oficialmente a la televisión, yo estoy excluida y solo recurren a mí como una celebridad digna de figurar en los noticiarios. En este sentido sí es formidable para ellos charlar conmigo. Francamente, a veces me asombra el bajo nivel cultural de mis entrevistadores. Lo que es yo, si fuera patrocinador de programas, me guardaría muy bien de pagar ni un solo dólar por estos ridículos shows nocturnos que se autotitulan pomposamente grandes galas, o de un modo similar. Son algo verdaderamente pueriles, pero claro, si todo armoniza con las connotaciones religiosas, siempre se dan por buenos. Es lo que me decía un productor amigo mío. Siempre que quisiera podría rellenar mi impreso solicitando un contrato, y poner algo inocuo en el encasillado de la religión. ¿Por qué no pone usted algo así como unitaria? Me proponía. Es una iglesia muy simpática por sus tendencias liberales. Por desgracia yo soy lo que soy, es decir, una seguidora de la vieja religión, y además, ¿no está castigado por la ley hacer declaraciones falsas en documentos oficiales? De todos es conocida la actitud extrovertida, acogedora, amistosa del americano hacia sus vecinos, pero esa actitud no es tan cordial cuando el vecino es un brujo. A este lo reciben con muchas reservas, sobre todo en los estados del sur. Siempre me ha gustado Florida por su posición geográfica y su aire tibio, libre de contaminación. Y sin embargo, la vida en aquel estado dejaba mucho que desear a causa de mis vecinos, que se comportaban conmigo de un modo contrario a toda armoniosa convivencia. En aquella pequeña localidad de la costa, la sociedad se iba desenvolviendo según las directrices fijadas por la Iglesia. O se estaba dentro o se estaba fuera. Como es natural, yo figuraba en el segundo de ambos conceptos. Pude hacer algunas amistades, aunque en circunstancias especialísimas, entre ellas la mujer de mi doctor. Era católica practicante y yo la respetaba por eso precisamente, porque vivía dentro del marco estricto de su religión. Los católicos habían instalado un bazar con fines benéficos, dentro del cual tenía ella una sección. Para esta sección me pidió un donativo y yo se lo di complacida, estrechándose así nuestra amistad. Yo siempre he sido aficionada a la repostería casera. Una de las ventajas de vivir en Florida es la de disponer en cualquier estación de frutas frescas. Hacía mermeladas de naranja y toronja, así como confitura de mango, todo lo cual guardaba en un gran aparador.
Mi amiga católica disfrutaba mucho saboreando estas exquisiteces domésticas, y me pidió algunas para el bazar. Cuando las llevó allí se encontró con que todo el mundo miraba aquellas cosas con aprensión, por haber sido elaboradas por una bruja. Finalmente, hubo un señor que tuvo la valentía de pagar una fuerte suma por una mermelada, y la gentileza también de anunciar: «Es la mejor mermelada que he probado en mi vida». Creo que una gran parte de aquella comunidad estuvo ansiosa reteniendo el aliento, a la espera de que aquel hombre se desplomase sin vida, o echase a correr presa de un ataque de amok, 12 no más probar aquello. Afortunadamente sobrevivió, y me satisface decir que yo añadí $10 al cepillo de la iglesia católica local. El fanatismo es resultado lógico de la ignorancia, incluso de la propia religión. Es propio de mentes cerriles, de espíritus poseídos de un temor inexplicable, y de ahí su hermetismo. Salvando esta barrera del fanatismo logré, como dije antes, trabar muchas amistades. He advertido lo fácil que es tratar con personas sinceramente adictas a la religión que ellas han escogido, sin servirse de ella como un instrumento para promocionarse, para meter sus hijos en un colegio determinado, o para jugar el papel que creen les corresponde en la farsa social. En cambio, me encanta tratar con personas sinceras y consecuentes, pues creo que en lo esencial coincidimos. Lo que en verdad no me explico y me llena de pavor es esa caza del hombre por el hombre, el drama continuamente renovado de Caín y Abel. Yo creo que es un fenómeno de histeria colectiva, fruto del temor y la desconfianza hacia aquellas personas que piensan contrariamente a lo que nosotros pensamos. Los afectados por estos traumas psíquicos organizaban, antiguamente, unas ceremonias con ritos expiatorios para propiciar a sus genios tutelares. Una de estas ceremonias era el Mardi Gras 13, hoy día celebrada casi exclusivamente en Nueva Orleans. Aún quedan reminiscencias en países primitivos de unas danzas expiatorias, durante las cuales un miembro de la tribu carga sobre sí las culpas de los demás, que se revuelven contra él, le azotan, a veces le matan, y así sus conciencias culpables se sienten purificadas, al ser otro quien purga las faltas de la comunidad. Estas ceremonias purificadoras no son corrientes en nuestros días. Creo, no obstante, que deberían subsistir en algunas de sus formas como un saludable desahogo, gracias al cual cada uno podría rehacer su vida convencido de que, al menos temporalmente, se ha erradicado el mal que su comunidad padecía. Al tratar esta clase de temas me viene a la memoria la muerte de Sharon Tate, las circunstancias tan misteriosas que la rodearon, la avidez con que la gente leía la noticia, la fruición de muchos ante la perspectiva de que ciertas personas estaban complicadas y serían declaradas responsables del crimen. Tales casos se salen de lo corriente en nuestros días. No es el individuo sino la sociedad la que se cree comprometida, la que acusa y toma sus represalias. Es como un juego macabro en un tablero de ajedrez. Tú me comes un peón, yo te como otro, tu rey está en peligro, pero yo me voy a comer tu reina. Quizás ese juego tenga mucho que ver con el antiguo proverbio, ojo por ojo y diente por diente. Son pocos ahora los procesos legales contra los brujos, a los cuales se ahorcaba, arrastraba, descuartizaba o se eliminaba por otros medios para satisfacer las ansias del populacho, que nunca ha dejado de reclamar su libra de carne y su pinta de sangre. Mucho tiempo ha pasado desde que cesó este espectáculo organizado para recreo de las turbas, como cuando se echaban cristianos a los leones en el circo, o se mandaban los brujos a la hoguera en los famosos autos de fe, pero no han desaparecido por completo las maniobras, ya no tan cruentas, para destruir ciertas prácticas y creencias que sus perseguidores no comprenden, pero las temen y prefieren eliminarlas creyendo así sosegar sus conciencias. Una mentalidad más abierta nos hace abrigar la esperanza de que la verdadera liberación no está lejos, de que la furia sectaria contra judíos, cristianos y brujos dejará de infundir temor e imponer obediencia ciega a los pueblos. En los últimos años sopla un viento grato y renovador que, poco a poco, irá llevándose la hediondez del fanatismo y la intolerancia, a medida que cunde el interés por la percepción extrasensorial, la telepatía y las ciencias ocultas. Será pronto un hecho el reconocimiento de nuestra religión con el respeto que merece un hecho tan singular como sobrevivir a tantas catástrofes y persecuciones a través de una historia 100 veces milenaria. Es posible que hoy, el hecho de conocer a un brujo sea motivo de diversión para unos y de miedo para otros que relacionan nuestra religión con la magia negra. Nosotros declaramos,
sin ambajes ni rodeos, que no adoramos a ningún dios terrestre. Entonces, a quien adoráis es al demonio, comentan algunos. Pero ignoran que nosotros no podemos adorar al demonio, porque ni siquiera sabemos quién es. Entretanto, hacemos lo posible para que nuestra fe conserve la autenticidad de sus ritos y sus enseñanzas se transmitan íntegramente a las nuevas generaciones. Como primera medida, se ha restringido el ingreso en nuestras filas. No se puede acceder con la facilidad de antes, cuando yo era una niña. No bastan para ello ni la simple curiosidad ni el entusiasmo por conocer algo nuevo. Ahora bien, los pocos que francamente deseen compartir nuestros ideales tendrán ante sí un campo vastísimo de enseñanza esotérica. Toda religión tiene un dios o una diosa a quien venerar. Nuestra mayor dificultad en el entendimiento con otras gentes es la carencia de templos e imágenes de dioses. El culto lo tributamos a la naturaleza que nos rodea. Aparte de que a nadie le interesa perder el tiempo con nuevas filosofías, resulta sumamente difícil para nosotros interesar en nuestra doctrina, de las cosas tangibles, a un público educado en la religión de lo intangible. Y sin embargo, nada nos parece tan justo y tan natural como la adoración de esa fuerza creadora, en cuya esencia está resumida la perfección absoluta. Si parte de esa adoración la dedicamos a Diana y a Bacó, lo hacemos considerándolos como enlaces con la fuerza creadora de la vida. Permitime ahora que me extienda un poco acerca del dios y de la diosa escogidos. No importa nada el ángulo desde el cual contemplamos a la naturaleza. Lo que no puede pasarnos desapercibido es una serie de acontecimientos que pueden resumirse en los tres siguientes: nacimiento, vida y muerte. En el curso de la órbita solar presenciamos un proceso de desarrollo y reproducción. Observamos también que el principio de la fecundidad es inherente al principio de la feminidad, porque es el sexo femenino el que da vida a los frutos terrestres. En tiempos anteriores este concepto feminista era privilegio de una vida superior a la de las plantas, aunque la espiga de trigo era símbolo de fertilidad. Los antiguos consideraban el desarrollo vegetativo como una vida asexual. La fertilidad solo la concebían por virtud de un proceso mágico en el que participaban la diosa y el dios. Se ignoraba, o al menos no se aceptaba, el principio masculino. La diosa era el único y exclusivo origen de la fertilidad. Después se aceptó la idea de la dualidad macho-hembra, condición sin la cual son imposibles la fertilidad y la evolución. Aunque es la hembra quien da el fruto, sin la participación activa del macho no es posible la inseminación que da vida a otros seres. En brujería, la fuerza de la vida está relacionada con el principio de la polaridad, el cual se ha manifestado bajo las formas de una diosa y un dios. Es importante conocer los aspectos de esta dualidad que emerge de un solo principio. Sabemos que es la madre quien da luz a los vástagos de todas las especies. Ella es quien nutre y guía en sus primeros pasos al niño y cuida del hogar. En eso consiste la función natural de la mujer. Lo dicho del género humano vale también para el mundo animal. Ahora bien, en la jerarquía divina, la maternidad equivale a un señorío de respeto. En un régimen matriarcal existe el cargo de suma sacerdotisa, lo cual no obsta para que exista asimismo un sumo sacerdote, mas ella es la encargada de los actos rituales, actuando solo el sacerdote cuando ella ha delegado en él sus funciones. Conforme al principio de la polaridad, a una madre diosa corresponde una deidad masculina, un padre dios que sirva de complemento al anterior, a fin de que se cumpla el fin reproductivo. En la más lejana antigüedad, el hombre no advertía como nosotros las razones por las cuales ocupaba la diosa ese plano superior. Por eso se han realizado tantos intentos, por parte del hombre, para simbolizar la divinidad sirviéndose indistintamente de un sexo o de otro. En Babilonia, el dios Baal cohabitaba en el templo con una mujer, mientras en los templos egipcios de Amón, una mujer dormía en el interior como consorte divino. Casi siempre esta mujer había sido la reina de Egipto, pero es curioso advertir cómo el hombre, la historia lo pone de relieve, sabe ingeniárselas para salvar las dificultades. Se dice que el dios Amón tomó la forma del rey, y de su unión con la reina nació el soberano que había de regir el país. En Ilusis, Grecia, lugar de los grandes misterios, tuvo lugar el matrimonio de Zeus, como dios celestial, con Deméter, la diosa de los cereales, representaba esta unión por la del hierofante con la sacerdotisa. De noche la pareja ascendió en la oscuridad hasta un lugar secreto,
en tanto que un enjambre de adoradores aguardaba con impaciencia el resultado de la mística unión. Creían que su propio destino dependía de este consorcio, debido a las virtudes divinas de la sacerdotisa. Pasados unos momentos reapareció el hierofante. En medio de un rayo de luz, reinando un silencio impresionante, mostró a los reunidos una espiga de trigo maduro. Este era el fruto simbólico del matrimonio divino, acerca del cual se extendió James G. Fraser en su obra La rama dorada. En el fondo de este ritual se descubre el deseo, expresado por el pueblo, de que la tierra torne a ser fértil mostrándose generosa con el hombre, pero lo más importante es el reconocimiento de que el hombre solo no puede lograrlo, y necesita el concurso de la mujer, el contacto, la unión con la sacerdotisa en su papel de diosa terrenal. Los nombres de nuestros dioses no hacen al caso, pues desde tiempo inmemorial el hombre ha visto cada uno de sus dioses con etiquetas diferentes, más como la gente necesita identificarlos de alguna manera. Conócese a algunos por ciertas denominaciones que han llegado hasta nuestros días. El hombre ha asignado nombres a sus divinidades en varios idiomas. Nosotros, los brujos, lo que necesitamos es algo en que creer, no un nombre. Examinando la historia de las religiones, nos encontramos siempre con una madre eterna. Nosotros la llamamos Diana y la vemos simbolizada en la luna. Como mujer crece y mengua cada 28 días. Sin embargo, como tiene más de divina que de humana, no está sujeta a las leyes de la senilidad que afligen a los mortales. Por eso la vemos reaparecer siempre joven, hermosa y fecunda. En estas cualidades está personificada la esencia femenina, con su misión celadora de la fertilidad y el bienestar de todas las criaturas. Ella es la personificación terrenal de la belleza, la deidad lunar, la madre de la tierra en nuestros festivales y ritos. Como tal es objeto de nuestra veneración. En atención a ella elegimos una mujer para que rija y guarde nuestra congregación, presida las reuniones y ejerza el oficio de gran sacerdotisa, participando de la misma naturaleza divina. Además de Diana como madre, tenemos también un padre. Es conocido por nombres diversos, aunque una sola es su identificación. En New Forest le damos el nombre de Fauno, pero es corriente oír llamarle Silvestre, Crom, Pan, Vernius y de otras formas. El simbolismo de Fauno es más complejo que el de la Gran Madre. En su calidad de macho opuesto a la hembra, él es quien da calor a la tierra y ayuda así a producir la cosecha. Le vemos personificado en el sol, esa fuerza generadora de vida y como tal adorada por muchos pueblos. Pero esta adoración es distinta de la que se rinde al Ser Supremo, especie de combinación de esa dualidad madre-padre. Fauno es, no solo la personificación del sol, sino también, como hombre, un padre, un esposo, un amante y un trabajador. La misión solar, por consiguiente, no es más que uno de los múltiples atributos del Padre Dios. Todas las partes de él abarcan lo absoluto de la creación, obra del Ser Supremo. Y todos los atributos de Fauno no son más que las diferentes partes suyas, igual que se ven esas partes en diferentes aspectos de la vida humana. Un hombre puede llamar a otro hombre por su patronímico, porque es su hermano o su primo, otro le llamará hijo o tío, y así sucesivamente. La multiplicación de nombres no es patrimonio exclusivo de la humana existencia. Por consiguiente, ¿qué tiene de extraño una dualidad en la creación divina? Fauno es también la esencia de otros aspectos inferiores del ser divino, el espíritu que reside en los bosques, los árboles y las aguas. Cuando nosotros alabamos a Fauno, lo hacemos porque él es el consorte de la diosa madre y respetamos ese principio que constituye su propia razón de ser. Como deidad solar, vemos en Fauno el nacimiento y el fin del ciclo de vida. Al iniciarse el año es joven, está en la primavera de la vida, pero a medida que el año avanza se va convirtiendo en un viejo. Por suerte para la humanidad, gracias al gran poder y a la belleza de la madre, renace cada año portador de luz y de calor para transmitir la fertilidad a la tierra, a los hombres y a todos los seres. Con lo dicho no se agota el simbolismo del dios masculino. Si existe un género femenino, reconocemos que ha de corresponderle otro masculino. La ley de lo pasivo y lo activo vuelve a ser una ley universal. Esto es verdad, no solo para los hombres y las mujeres, sino también para otros seres de la creación, incluyendo las plantas. El cuerpo humano es por sí mismo, en parte masculino, en parte femenino, independientemente del sexo o género que le atribuimos,
o la parte que es más perceptible. Por eso hallamos en el dios masculino, no solo la deidad solar que da calor a la tierra, sino también, entre otras cosas, la fuerza procreadora masculina que fertiliza a la hembra para que pueda alumbrar un retoño. Diana y Fauno son los arquetipos de la ley cósmica, y esta ley se aplica a todas las cosas del universo. Diana es la madre de todo, de sus entrañas procede la fertilidad de cuanto hay en la tierra, sin su aquiescencia no puede haber ni vida ni fertilidad. Por eso, cuando nosotros consideramos a Diana como madre de todas las cosas, cuando invocamos su nombre y lo adoramos, estamos pensando en el principio de la fertilidad. La razón es que la vida, tal como la conocemos, no puede continuar sin que actúe este principio de la fertilidad. Cuando nosotros celebramos nuestras ceremonias en honor de Diana, estamos expresando nuestra gratitud a través de una larga serie de dioses innominados, y a través de ellos, al Ser Supremo por el don de nuestra existencia. Estamos agradecidos por lo que nos han dado, por lo que somos y por lo que seremos. Nuestra gratitud es de carácter espiritual, ya que el espíritu es quien se beneficia mediante las experiencias físicas del cuerpo, vehículo por medio del cual puede el espíritu purificarse de todas sus culpas. Fauno es el padre de todos, pues sin el principio activo, masculino el seno femenino permanece estéril, sin vida. Por eso el Padre Absoluto es tan necesario como la Madre Absoluta en el esquema universal. Nuestra adoración a Fauno forma parte también del reconocimiento de la fertilidad. Si yo insisto en el principio de la fertilidad, es por su significado de comienzo, pues toda cosa ha de tener un principio. Puede que esta insistencia mía se preste a equívocos. Nosotros no nos entregamos a ninguna actividad licenciosa, ni a cada momento estamos realizando actos sexuales. Nos impresiona el encanto de la relación sexual, y nos impone a la vez un respeto superior al corriente. Como parte integrante de la esencia de esa Madre Diosa y ese Padre Dios, se eleva a la dignidad de un sacramento, sin que a nadie sea lícito rebajarla o degradarla. Jamás ha de emplearse para la satisfacción de apetitos desordenados. No obstante, si nuestra única función religiosa fuera la práctica de los ritos fertilizantes, sería forzoso reconocer que no tendríamos un ideal muy elevado ni una fe inspiradora. Nuestro progreso no sería en más de una fase superior al de los animales, al no hacer uso del raciocinio para descubrir la ética del sexo, estrechamente vinculada a los ritos de la fertilidad. Las directrices de nuestra vida nos son proporcionadas por la meditación, es decir, por el uso de la razón y de la lógica. Esta práctica ennoblece y puede constituir una gran ayuda, pero solo bien encausada, de lo contrario podría ser funesta en sus resultados. Y es que las directrices inspiradas por la meditación no pueden ser verdaderas más que cuando el sujeto llega a ellas a través de su propio autoanálisis, no influido por sus propias inclinaciones y deseos. Siempre estoy repitiéndolo a mis alumnas. La aspirante a bruja ha de esperar el momento en que esas directrices tengan algún sentido y puedan sernos de ayuda. Solo entonces estará en condiciones de reconocer que el padre y la madre actúan en favor suyo. Esta práctica puede conducir a conclusiones que nos sean personalmente favorables, que infundan en nosotros el anhelo de hacer especulaciones con nuestro destino potencial. La norma a que debe atenerse toda discípula es la siguiente: al Ser Supremo le interesa el bien, no solo del hombre, sino de todo el universo, sin que esto se entienda con menoscabo del puesto legítimo que el hombre ocupa en el orden universal. Una de las trampas más temibles en que puede caer la aprendiza de bruja es la supuesta liberación de responsabilidades. He tenido la desgracia de conocer personas que llevan esta creencia a extremos indecibles. El mal estriba en el hecho de que estas personas se han puesto a meditar sin haberse desprendido previamente de ciertos errores y prejuicios. Yo conocí a una madre joven, estudiante de brujería. Cierto día decidió dedicarse exclusivamente a la meditación. Sus hijos, entretanto, vagaban de un lado a otro hambrientos y desatendidos. Y es que no debe existir incompatibilidad entre esa meditación y los deberes que nos imponen las circunstancias del mundo en que realmente vivimos. Si aquella joven madre hubiera sabido librarse del engaño en que vivía, en vez de pasarse la vida sentada, mirando con indiferencia a una margarita, habría recibido la ayuda que realmente necesitaba, lo cual habría redundado en la felicidad familiar. Esta es otra razón por la cual estoy convencida de que no todos sirven para la brujería.
Para aquellas personas que han querido estabilizar sus vidas no puede hacer más que bien y ayudarles. En cambio, para los que persisten en ser emocionalmente inestables y no hacen nada por salir de su error, la brujería es realmente un peligro. Su inestabilidad puede orientarles hacia la magia negra, inducidos por las promesas y la impresión de poder que el mago negro suele emplear para atraerse simpatizantes. Hasta en el mismo seno de la vieja religión no faltan tipos, pocos por fortuna, que si no han derivado hacia el satanismo, tampoco saben servirse de la brujería blanca, y van sin rumbo ni guía aferrados temporalmente a cualquier culto o creencia mientras esté en boga. Y así se mezclan con personas sin escrúpulos que, sin tener valor para cometer crímenes, se encubren con el velo de la magia creyendo estar así inmunizados ante la ley y ante sus propias conciencias, seguros de la divina absolución. Nosotros no podemos hacerles volver a la vieja religión, porque están inmersos en un drama protagonizado por las fuerzas satánicas. Solo podemos brindarles una religión sencilla y natural, lo suficientemente clara para que les haga comprender sus propias limitaciones y les enseñe el camino de la autoperfección. Nosotros no ofrecemos ninguna recompensa por el trabajo hecho, la vida es la que se encarga de dar estas recompensas a cada uno. Cuando adoramos a la Madre Diosa y al Padre Dios rendimos tributo de reverencia, respeto y amor. El amor lo vemos como una actitud mental y espiritual. Es necesario comprender que el instinto sexual no puede ser constitutivo de amor, en el sentido dignificador que eleva al hombre por encima del animal con las aportaciones de la mente y del espíritu. El sexo se refiere a algo tangible mientras el amor, por apasionado que sea, no pasa de ser una emoción. Así, en el acto sexual la función básica masculina es inseminar, y la femenina es concebir. El amor lo usamos como un bálsamo que imprime a la unión de ambos sexos un sentido romántico y lo eleva a la categoría sacramental. El amor se presenta bajo múltiples formas. Tiene un carácter muy distinto el amor de un ser humano hacia otro, amistad, que el de un hombre por todos sus semejantes, humanitarismo. El primero es un amor particular, el otro es un amor general. Sin embargo, ese amor particular es solo una imagen reducida del general. Su grado de intensidad es generado por el espíritu, a quien corresponden las emociones intangibles, pero también sabemos que ni el cuerpo ni la mente, ni el espíritu, pueden estar disociados sin causar daño al sujeto, en cuya naturaleza se produciría un desequilibrio. El espíritu, en su desarrollo perfectivo, va ascendiendo por los espirales del cosmos hacia la meta final, que es el Ser Supremo. Asociado a otros espíritus, puede ayudarlos también a remontarse. Por eso a nosotros nos agrada establecer corrientes de simpatía entre todos los seres con quienes entramos en contacto, a fin de sentirnos seguros de que vivimos, según la naturaleza. Esas corrientes serán siempre posibles si comprendemos que todas las criaturas provienen de la fuerza creadora en primer lugar. Todos somos hechura de una diosa y un dios. Lo malo es que muchas veces olvidamos esa conexión que podría introducir el amor en nuestras relaciones. Si nosotros tenemos en la familia un hermano o una hermana que luego nos sale una oveja negra, no dejamos por eso de estar unidos a ella o a él por los lazos de la sangre. En un sentido más amplio, cada hombre y cada mujer están unidos a nosotros por un lazo espiritual, el cual nos es transmitido por la fuente original del ser creador. Este origen común nos obliga a sentir con los demás, porque todos tenemos una afinidad de vida, no solo a nuestros países, lo cual daría lugar a un exacerbado patriotismo, sino a la especie humana como un todo, debiendo sentir con ella las mismas emociones. Cuando este amor total se reduce a uno solo o unos cuantos, es nada más un reflejo de aquel amor más grande. Es en la totalidad donde reside el amor perfecto. La comunicación con la divinidad resulta más fácil una vez vencida esa etapa. A lo largo de ella se pasa por varias encarnaciones. Como el espíritu creador ya sabe que el hombre no es un dios, es comprensivo con el que ha equivocado la ruta, siempre y cuando su propósito sea buscar el bien mediante la compasión, la reverencia y el respeto. Este es el vínculo que nos une a otras religiones, la aceptación de la fe y la confianza en nuestra aptitud para alcanzar el bien sumo. La confianza esa nace de la fe y el amor. Hemos llegado a dos conceptos básicos, confianza perfecta y amor perfecto. Nos queda demostrar que esa confianza y ese amor, no solo son posibles sino que de hecho existen.
Nadie puede llamarse religioso ni espiritual si no reconoce la existencia de un ser supremo, de grandeza infinita y por tanto superior a nuestra limitada naturaleza. Sin aceptar este principio carece de sentido que una persona rece, invoque o haga cualquier acto de fe. Para mí la vida tampoco tiene sentido si no se consagra a la obtención del bien absoluto. En el cumplimiento de ese ideal pasando por sucesivas encarnaciones, yo debo confiar en la supervivencia del bien sobre el mal. Así podré mirar el futuro con optimismo, sean cuales fueren los males que hoy afligen al mundo. Yo no puedo sustentar la teoría de que el fin del mundo está próximo, por el hecho de que el mal y el pecado se extiendan por todas partes, pues a poco que miremos a nuestro alrededor también veremos gente buena y bien intencionada. El mundo no acabará sin haber atravesado un largo periodo de descomposición, de acciones y reacciones continuas, según informan los hombres de ciencia. Aún así no será aniquilado ese enorme caudal de energía, sino que se irá dispersando hasta formar otros grupos de materias. Los nombres de los dioses no hacen al caso mientras se cumpla en ellos el triple requisito del amor, la pureza y la verdad absolutos. Estas cualidades esenciales son nuestras motivaciones en la adoración de un dios, aunque sea un dios inominado. El ideal de lo absoluto es parte esencial en la doctrina de la brujería diánica que practicamos nosotros. Diana y Fauno son los representantes del ser divino creador de todas las cosas. La fuerza de la vida nos hace evolucionar. Nada más natural en el hombre que ese ideal de superación a sí mismo, necesitando para ello una relación constante con la divinidad. Nosotros adoramos a Diana y a Fauno de distintas maneras. Primero por la aceptación personal de la fe en los dogmas de la dualidad de los dioses, de la fuerza vital y de la polaridad. Segundo, por una devoción ritual que practicamos en grupo. Como ya dije, estos ritos están a cargo de brujos iniciados que se reúnen 4 veces al año. Tercero, por la veneración que mostramos a esos dioses reconociendo su presencia en el mundo que nos rodea, en las personas y demás seres vivos circundantes. Cuarto, por la adhesión al dogma reencarnativo, sabiendo que esta vida material no se limita a las experiencias recibidas desde la cuna hasta la sepultura, sino que forma parte de una experiencia superior, la de otras muchas experiencias vitales. La polaridad la vemos manifestarse en todas las cosas, incluso en la oposición entre la divinidad del ser superno y la cualidad humana del ser racional terrestre. Por eso sabemos que como hijos tenemos obligaciones respecto a los padres, y recíprocamente, esos padres en forma de dioses que son Diana y Fauno también se sienten obligados respecto a sus hijos. Espiritualmente el hombre está obligado a hacer lo que quieren los dioses, que lo haga o no, depende de su libre voluntad. Similarmente, los dioses tampoco están sometidos a un hado que inexorablemente les haga cumplir la voluntad de los hombres. Su voluntad es libre. Ningún hombre puede exigir que Diana y Fauno le ayuden. Solo puede invocar y suplicar. He ahí otra diferencia entre el que sigue la brujería diánica y el mago negro. Este cree que puede ordenar a un espíritu, lo mismo que a un esclavo, que aparezca y cumpla su voluntad. La mejor manera de impetrar la ayuda divina es ajustar nuestra conducta a la ley natural, guardando con perseverancia la debida proporción, la apropiada armonía entre todas las cosas en torno a las cuales vivimos y cuya existencia es obra de la misma fuerza creadora. De aquí emana un concepto filosófico que nos prohíbe malgastar en luchas y discordias la energía que proviene de esa gran fuerza vital y original. Si nosotros no estamos desde el principio en armonía con la naturaleza, si no recordamos que todo fue creado por esa fuerza original, es decir, si no podemos armonizar con las partículas infinitesimales del todo que es la deidad, entonces, ¿cómo abrigar la esperanza de ser felices, capaces de cumplir nuestras propias funciones y realizar nuestros propios esfuerzos kármicos para salir de esta vida un poco mejor que como entramos? Sigamos con la cuestión de la armonía no sin antes establecer la debida distinción entre la ciencia natural y la filosofía. De un lado vemos unos profesores que enseñan y demuestran científicamente que no hay nada nuevo bajo el sol. De otro, un profesor que nos demuestra lo mismo con un razonamiento metafísico. Combinando ambos puntos de vista, que es lo que nosotros tratamos de hacer en nuestra doctrina, nos encontramos con una visión más estereoscópica de la vida. Empezamos a conocerla en su plenitud de luz y de sombra, no simplemente como un dibujo en una cuartilla. Esta visión nos aproxima a lo que la vida es en realidad,
profundizamos en ella, en ese ambiente cálido, lleno de vibraciones, de luz y de sombra. Es algo que se ve y se siente a la vez. Hemos logrado el equilibrio que buscábamos entre componentes diversos, y alcanzado, hasta cierto punto, la armonía a que nos referíamos. Cuando nos ponemos a rezar lo hacemos mentalmente, no con palabras, pues los pensamientos producen unas vibraciones más potentes y significativas que las plegarias recitadas en alta voz. Siendo el pensamiento preludio de la acción, cualquier mente guiada por buenas intenciones producirá necesariamente reacciones favorables. Tendríamos una idea muy pobre de nuestra religión si no la abordáramos con este alto concepto de nuestra disposición mental. En los actos rituales, a la meditación sigue la danza o algún ejercicio físico que supla las vibraciones mentales, con lo cual se obtiene de un modo rítmico la deseada armonía o equilibrio entre cuerpo, mente y espíritu. Poco hay que sea confuso en nuestra religión. Se explica a los estudiantes con todo detalle por qué Diana y Fauno son objeto de nuestra adoración. No basta con tener fe, porque esta fe no debe ser ciega. Tampoco basta la mera percepción de una aptitud psíquica, porque los términos percepción y comprensión no tienen el mismo significado. La comprensión se habrá obtenido en cierta medida cuando el estudiante empiece a notar que su mente es atraída a la adoración, por virtud de algo que parte de dentro. La adoración no necesita demostraciones físicas, como es la de postrarse ante un altar. Esa manera de comprender da verdadero sentido a la meditación, al pensamiento, a los ritos, pues todos obedecen a una razón, que el estudiante esté capacitado para hallar dentro de sí la armonía que él busca. De nuestros ritos están excluidas las manifestaciones bulliciosas de cuerpos desnudos, a las que tan aficionados son Gerald Gardner y sus discípulos en su retiro de la isla de Man, al norte de Inglaterra. Nosotros impusimos antes que nadie el uso de ropas, unisex, a fin de que hombres y mujeres pudieran llevar prendas poco ceñidas, las cuales, en las ceremonias a la luz de la luna, no ponen de manifiesto las diferencias sexuales. No tengo nada contra el nudismo, excepto que abre de par en par las puertas a la ironía y las cuchufletas de mucha gente, poco conocedora del cuerpo humano y mucho menos de la mente humana, y cuyos depravados instintos les hacen creer que todo el mundo piensa igual que ellos. Al confeccionar nuestros vestidos rituales, lo principal es dotarlos de la holgura suficiente para que esté libre y no sujeta a restricciones la zona del plexo solar. Por esta razón yo uso a todas horas mi ya famoso modelo, mumu, vestido largo, amorfo, de una gran vaporosidad. De este modo están siempre libres las chakras, es decir, las zonas psíquicas sensibles del cuerpo como el plexo solar. Id desnudos si queréis, pero estad seguros de, ¿por qué queréis ir desnudos? Si creéis que así os resulta más fácil la meditación, hacedlo, pero no os dejéis influir por cualquiera, en el sentido de que es totalmente necesario. Lo será en una ceremonia psicalíptica estilo Hollywood, mas no lo es en la religión diánica. Yo no creo que la ropa bien escogida pueda ser estorbo para que broten de la mente los juicios psíquicos, porque la liberación de las restricciones sexuales de donde debe venir primero es de nuestras mentes en acción. Para aquellos cuyas mentes estén cohibidas por el sentido victoriano de la moralidad, debe ser muy difícil concebir una religión en la que caben las expansiones del instinto sexual. Yo siempre he sostenido que nuestro interés en el sexo, como función natural y normal, es lo que nos capacita para elevar nuestras vidas a la perfección, y para dar una saludable instauración a nuestros hijos. La mayor parte de los brujos, y de las brujas, sentimos profundo respeto y admiración por el otro sexo, por su ligazón con el principio de la polaridad madre-padre. La razón principal es que el sexo lo vemos sin ninguna exageración. No nos comportamos como si hubiéramos descubierto algo por vez primera y temiéramos que mañana estuviera desfasado y, por tanto, hubiera que eliminarlo. Nosotros nos permitimos cuantos caprichos se nos antojan, sin cometer ningún exceso. Por ejemplo, si yo quiero beber, fumar, comer caviar y tener un amante, no hay ley divina ni humana que me lo prohíba, pero he de hacer lo que esté de mi parte para que estos placeres no rompan la armonía con otras esferas de mi vida. Otro rasgo esencial de nuestra religión es el vastísimo campo de experimentación que ofrece a sus estudiantes, sobre todo en el conocimiento de las relaciones humanas. De ellas surgen esfuerzos competitivos en los que se gasta, o malgasta, un caudal de energía, tratando cada uno de afirmar su personalidad sobre y contra los demás individuos.
Es frecuente que este espíritu de competición afecte a la generosidad del espíritu. Cuando nos ponemos a analizar a un filántropo, no tardamos en descubrir el fondo egoísta que ocultan sus actos. A poco que indaguéis, os encontraréis con un defraudador del fisco, no siempre con un hermano caritativo que quiere compartir sus ganancias con vosotros. No es así como nosotros entendemos el altruismo. Para nosotros, compartir los pensamientos es algo tan importante como compartir las cosas materiales. No se tome esta afirmación en el sentido de que los brujos no sabemos diferenciar los valores. Yo tengo declarada la guerra a quienes, declarándose brujos, observan una conducta licenciosa y desordenada, que deja a nuestra religión en un estado muy vulnerable a la crítica. La brujería, como doctrina religiosa, no recomienda a nadie que eluda los impuestos, ni que se crea acreedor a toda clase de favores, ni que se pase las 24 horas del día meditando con olvido y menosprecio de sus deberes cotidianos, de la ayuda debida a los demás. Por lo que a mí se refiere, no espero recibir ayuda en mi profesión por la circunstancia de ser una profesión psíquica. Mi trabajo consiste, principalmente, en escribir, pero me entrego a él de una manera metódica con plena dedicación, sin matar el tiempo esperando a que la musa me inspire. Eso sucede en contadas ocasiones, aunque es un error muy generalizado el de que los libros se escriben fácilmente, a ratos libres, entre cocktail parties y horas de meditación. Entre los miembros de nuestra congregación es corriente celebrar actos competitivos a fin de contrastar opiniones. Se aceptan toda clase de sugerencias, seleccionando y poniendo en práctica las que creemos mejores. En todas las religiones se da preferencia a la oración comunitaria, aunque la devoción es un sentimiento que debe brotar del interior de cada individuo, el cual no puede encontrarlo fuera de sí mismo. Existen varias formas de oración, partiendo todas de un punto común, que es la devoción personal. Importa comprender la diferencia entre súplica y oración. No podemos pedir cosas para nosotros mismos y llamar a esto oración. La oración correcta, para nosotros, es la expresión de nuestra gratitud, y en eso demostramos que somos humanos. Damos gracias por el don de la vida, y no nos lamentamos de ella por muchas contrariedades que nos traiga. Damos gracias por las estaciones del año, porque ellas son las formas en que se nos manifiesta el ciclo del nacimiento y la reencarnación. Damos gracias por todas estas cosas y jamás se nos ocurre implorar la aquiescencia de Diana y Fauno con sacrificios extravagantes, como cree mucha gente. La buena voluntad de nuestros dioses no es una mercancía. Por eso la primera etapa en la serie de nuestras devociones privadas es una acción de gracias. Se permite hacer súplicas pero incondicionalmente. No cabe decir, si tú, Diana, me ayudas a conquistar mi amor, yo te ofreceré a cambio mis hijos. Hablaba antes de la oración comunitaria, cuyas ventajas son innumerables. Unidos en la oración, podemos generar una gran energía suficiente para lograr el objetivo que en común perseguimos. A veces esta energía no tiene otro objeto que la simple adoración, pero en muchos casos se emite para obtener un fin específico. Si la energía de una sola mente resulta eficaz, mucho más ha de serlo la fuerza combinada de muchas mentes, fundiéndose en una gran acción decisiva. La oración en común es también importante porque permite cambiar impresiones, especialmente en lo que a la instrucción se refiere, pues no todos los brujos son especialistas en todos los campos del ocultismo. Por eso, a los que estén preparados para ampliar su instrucción y son conocidos por los miembros restantes del grupo, se les invita a aprovechar esta ocasión que nuestras reuniones ofrecen. La oración en grupo tiene otra ventaja muy particular en circunstancias de trance, o sea, cuando uno o más miembros de los congregados son atraídos hacia otra dimensión, dejando inerte el cuerpo material. En estas condiciones es mejor estar acompañado que solo. Las intenciones de los otros, bien dirigidas, hacen posible que esa persona en trance esté fuera del cuerpo por intervalos cada vez más prolongados. Y ahora viene lo más importante, este tipo de proyección astral, es decir, el abandono temporal del cuerpo por el espíritu, no constituye un fin en sí mismo, sino el medio para obtener una información. Esta información, recibida de esferas más altas, es objeto de estudio y discusión cuando el espíritu regresa al cuerpo de la persona que ha estado en trance. De estos estudios y estas discusiones, rasgos característicos de la magia, se sacan bastantes profecías. Cuando el trance sobreviene en una de estas ceremonias rituales, son pocos,
si los hay, los trastornos subsiguientes habituales en otros casos. Para convocar las reuniones se empleaba antes, y ahora también, por tradición, una moneda. Era la contraseña durante la época de la clandestinidad en Europa. Recientemente encontré una de estas monedas en Alemania, muy parecida a las que usamos aquí en New Forest. Al pasarla de manos de un miembro a las de otro, nos vamos enterando de que va a celebrarse la reunión del Sabbat. Hoy día está decayendo esta costumbre, pues la mayor parte de los brujos, cuando no usan el teléfono, se valen de la telepatía u otro medio de percepción extrasensorial. El método más eficaz de unificar la acción común e ir todos seguros a la conquista de nuestros fines, es organizarnos en grupos pequeños, sea para ceremonias religiosas como la del Sabbat, sea para reuniones mensuales como en los Sbats, que son más bien de carácter social. El hecho de aceptar la intervención de Diana y Fauno en nuestros asuntos, y en los asuntos del hombre en general, no significa que cuanto hagamos nosotros sea necesariamente bueno, que todos nuestros actos estén rectamente orientados. Un buen devoto es el que busca incansablemente unas directrices, unos conocimientos, una experiencia para elevar el espíritu a la cota más alta de la perfección. Y esto solo se consigue cuando en el balance de nuestra vida, la suma total de buenas acciones es superior a la suma total de las malas. En todas nuestras obras tiene que haber una finalidad positiva y esta no puede consistir en otra cosa que en el bien. Para los que tenemos grabado este ideal en nuestras mentes es totalmente incomprensible que puedan confundirnos con los magos negros, los cuales siempre y de una manera consciente, escogen como último fin el mal en vez del bien. Un nuevo concepto es inherente a esta actitud frente al quehacer diario. La vida es un espíritu que prevalece sobre todo y se expresa en infinidad de formas. Por eso el hombre instintivamente guarda respeto a todas las criaturas como manifestación de esa fuerza vital que las anima. Es decir, que aparte de lo debido a esa fuerza como agente o sujeto, ha de haber un respeto suplementario al medio ambiente donde está reflejada. Esta cuestión del medio ambiente, hoy tan en boga, no tiene nada de nuevo para nosotros, los miembros de la vieja religión. Buena parte del trabajo que espera a los brujos el día de mañana es velar por el equilibrio ecológico, por ese orden y esa armonía tan amenazados por esos detritus de fábricas que contaminan el aire, el agua y la vegetación. Siendo la naturaleza una parte de nuestra religión, nos impresiona profundamente el terrible estado en que hoy se encuentra la ecología. No basta pasar horas enteras discutiendo cómo sucedió, ni leer fragmentos de la Biblia, deduciendo que por causa de nuestros pecados nos vemos obligados a morir en una tierra polucionada. Hace 15 años tuvimos la ocasión de hacer algo y fallamos. Por eso ahora la naturaleza nos da otra oportunidad. Esta vez no fracasaremos. La ciencia, que tanto contribuyó a crear el desequilibrio de la naturaleza y el hombre, va a utilizar todos sus recursos para rectificar esa anomalía. Pero nosotros tenemos también que cambiar si queremos sobrevivir en un ambiente mejor, menos contaminado. Es posible que seamos pioneros otra vez, abriendo nuevas fronteras. Tal vez tengamos que sacrificar algunas comodidades y comenzar de nuevo. No contamos más que con la buena tierra y con el espíritu, pero tenemos fe en el propósito de habilitar otros sitios para morada del hombre. Ya no tendremos necesidad de recluirnos en el planeta que ahora habitamos. Los viajes interplanetarios serán tan fáciles como a bordo de esos aviones a reacción, que remontan sus toneladas en el aire para volar como pájaros. Para eso debemos tener las mentes bien dispuestas, y con esa buena disposición sabremos hacer frente a la realidad, aunque nos veamos obligados a introducir reformas en las prácticas religiosas, morales y sociales. La primera de todas consistirá en asumir una actitud nueva hacia el Dios, o los dioses, de la humanidad. El ser divino ha de considerarse científicamente como una corriente de energía, una fuerza vital en sí misma, no como una invención del hombre. Para nosotros será más fácil aceptarlo que para otros muchos. Para nosotros, desde el momento que la fuerza creadora Sou todas las cosas, bien o mal, por virtud de la materialización de una forma pensada, esa fuerza no está de por sí en posesión de los atributos del bien o del mal, de por sí no tiene ninguna dirección hasta que es dirigida. Nosotros somos los vasos filtrantes de una gran fuente de energía, nuestros pensamientos generan esa corriente para bien o para mal de la humanidad. El hombre se hace así responsable de sus progresos en el futuro, como fue en el pasado. Si queremos acabar con las guerras, podemos,
Si queremos limpiar nuestro medio ambiente podemos, siempre que obremos con rectitud de intención. Nada de pactos ni componendas. Sean quienes sean los dioses que adoremos, no les podemos decir, ayudadnos en nuestras faenas terrestres, y haremos algo por vosotros. La voluntad de hacer el bien debe brotar del cerebro, del corazón, sin detenernos a regatear ni a imponer condiciones. Una vez purificados, ese buen deseo nos parecerá tan natural como el respirar. Si hemos de enderezar el rumbo de nuestra vida a través del bien y del mal, debemos recibir alguna instrucción acerca de ambos. Un momento de serena reflexión nos hará ver que el mal es consecuencia de algo que no ha evolucionado debidamente, pues la evolución completa es el bien completo. El pecado, o el mal, llega tan solo por aplicación del deseo a algo no plenamente evolucionado. El pecado tiene por causa el uso de unas formas de conocimiento más o menos limitadas, por tanto, no evolucionadas, que pueden ser físicas, mentales o espirituales. La definición del pecado más comúnmente aceptada es la de una situación contraria a los dictados de la propia conciencia. Conciencia. He aquí un vocablo extraño para muchos, difícil de comprender para otros, y sin embargo, no es más que una suma o caudal de conocimientos, embrionarios primero, evolucionados después, cuando los aplicamos a la vida real. Este es uno de los aspectos del espíritu humano. Estos conocimientos son transferidos, en cada reencarnación, a la mente del cuerpo donde va a alojarse el espíritu. Yo creo que también podemos entender por conciencia la buena disposición mental de cada persona hacia la fuerza creadora y los dioses, para llevar a la práctica principios y normas morales sumidos en el subconsciente. Si nuestra actitud hacia la fuerza creadora y los dioses es de amor, fe y confianza, realmente estaremos imposibilitados de realizar acciones malas, a menos que nos pongamos a especular con la fe, como a veces ocurre en países donde se ha asentado firmemente una dictadura. Los dirigentes de estos países se constituyen en señores de vidas y haciendas, y lo hacen así porque los ciudadanos han abdicado de su fe y sus ideales ante unas perspectivas risueñas y altamente prometedoras. En esa pugna entre el espíritu y el cuerpo, pactan con este último por creer que lo malo según el espíritu es una forma de prolongar la vida del cuerpo. En Alemania, cuando mandaba Hitler, toda una masa de personas inteligentes traicionó sus propias conciencias para lograr lo que creían una vida más grata y más fácil. No hay religión en el mundo que pueda consentir esta depravación masiva de un pueblo, cuando quiere medrar a expensas de sus más íntimas convicciones. La rectitud de conciencia guarda también estrecha relación con nuestras ideas sobre el respeto a la libre voluntad. El hombre es dueño de adoptar las decisiones que quiera, sea para bien, sea para mal. En el curso de la vida de un hombre, los hechos irán demostrando hasta qué punto ha desarrollado su libre voluntad, la ha usado y ha seguido los dictados de su conciencia. Esa rectitud la vemos en la firme y constante resolución de encontrar el bien, sorteando toda clase de escollos y soportando todas las amarguras, aunque conviertan nuestra vida en un tormento continuo. Obra según su conciencia el que se niega a ejercer el poder por el poder, para satisfacer sus propias pasiones o para hacer daño a otros. El poder solo puede ejercerse al servicio de una causa noble, para ayudarnos a nosotros mismos y a nuestros semejantes en el desarrollo de una vida armoniosa. La ayuda psíquica a los enfermos es una forma de ejercer nuestras facultades, pero hay que desempeñar estos menesteres con humildad, no pensar que, por el hecho de ayudar a un enfermo, se convierte uno en un dios. Esa actitud mental hacia los demás debe afectar a todo género de relaciones, al mundo que nos rodea y al universo donde vivimos. Podemos confesar que es nuestro objetivo, y nuestra vida debe estar consagrada a lograrlo manteniendo nuestra fe sin vacilaciones. Recalcamos esta expresión, sin vacilaciones, porque es uno de los postulados de la brujería, lo cual no obsta para que nuestra religión figure entre las más tolerantes que se conocen. Por ejemplo, los que no pueden asistir a los magnos festivales que celebramos 4 veces al año, pueden ejecutar solo sus danzas y otros ritos. Esta dispensa se concede a los ancianos o enfermos que tienen dificultad para desplazarse. Sin embargo, estos festivales no son puras pantomimas para engañar a la gente, pues está comprobado que estas asambleas refuerzan nuestra capacidad psíquica. Yo he tenido que practicar estos ritos a solas en más de una ocasión, pero siempre que puedo procuro trasladarme a New Forest, 2 veces al año por lo menos. Una vez viajaba yo a bordo de un transatlántico,
donde los pasajeros me tenían por una aguafiestas, al haberme negado a participar en los extraños ritos relacionados con la víspera de Todos los Santos. Fui a encerrarme en mi camarote, colgando a la puerta el cartelito, no molesten, y me puse a hacer lo mío. Cuando practicamos los ritos parece como si descendiera a nosotros una energía extraordinaria, estemos donde estemos, y en esta ocasión tenía mucha necesidad de ella. En tales circunstancias la nave fue azotada por una fuerte tormenta, la cual empezó por destrozar los nervios de todos. Es digna de recordar la firmeza del capitán cuando mandó seguir el rumbo a través de la tempestad, informando a los pasajeros con la mayor calma que su barco era el único del mundo capaz de arrostrarla y salir indemne. La verdad es que los Queens y del Queen Mary, y en ninguna parte me he sentido más segura que en ellos. De la Cunard Line no han recibido en vano este nombre. He navegado a bordo del veterano Queen Elizabeth. La tormenta nos pilló totalmente desprevenidos. Un minuto antes, todo el mundo estaba entregado alegremente a los pasatiempos corrientes en estas travesías: el bridge, el tenis sobre cubierta, la lectura, la comida, la bebida o simplemente la holganza. De pronto el horizonte se oscureció. Parecía que con refugiarse en los camarotes ya estaba todo resuelto, pero aquello se puso más difícil que una escalada al monte Everest. Al fin logramos descender por una escalera movible que pusimos en marcha. Durante las primeras horas de la tormenta no cesaban de acudir pasajeros a la enfermería. Unos sufrían contusiones y otros shocks traumáticos. La hora de la cena a bordo de los Queens es generalmente, en sí misma, un ceremonioso ritual. Después de quitarme la sal marina en una bañera, el oleaje, al salpicar sobre cubierta, me había puesto perdida, vestí mis mejores galas y con paso cauteloso me dirigí al comedor. No se veía un alma, y creí que me había equivocado de hora. Tampoco veía por ninguna parte al camarero que atendía mi mesa. Estuve algún tiempo sentada, viendo cómo todo caía y se desparramaba cada vez que la nave cabeceaba entre el fulgor de los relámpagos y el estampido aterrador de los truenos. Por fin se acercó un camarero. Solo 28 de 1000 y pico de pasajeros pudieron llegar hasta el comedor, y de ellos solo 18 hicieron realmente honor al delicioso menú, servido con la delicadeza y buen gusto que tanto renombre han dado a los Queens. Yo en los viajes procuro pasarlo bien, y en este lo hice lo mejor que permitieron las circunstancias. Disfruté de la cena sin dejarme ni un plato, y llegada la hora me retiré para descansar. Un extraño sonido recorría el barco en todas direcciones, algo así como los gemidos combinados de 1000 sirenas. Aquello era algo imponente, como si los ángeles hiciesen sonar sus trompetas anunciando el fin del mundo y el juicio universal. A bordo reinaba una especie de lúgubre desolación, cual si todos estuvieran de acuerdo en que aquello era, realmente, el final. Cuando dejaron de gemir las sirenas brotaron de los camarotes otros sonidos también extraños, aunque no tan intensos. Abrí la puerta de uno y me encontré con una señora que parecía agitarse en las convulsiones de la agonía. Pero no. Aquello eran angustias causadas por el mareo y acentuadas por el terror. Yo he conocido el terror, pero nunca el mareo. La primera impresión que tuve al verla fue de que aquella señora tenía predestinada su sepultura en el mar. Traté de localizar a la enfermera o a la azafata, pero fue inútil mi empeño, porque en todos los camarotes pasaba lo mismo, y el mismo mal aquejaba al personal de servicio. Había que ayudar y me puse a hacerlo sin regatear ningún esfuerzo. Prácticamente me convertí en una azafata para los camarotes de mi propio pasillo. Retrocedamos un poco en el tiempo. Cuando yo embarqué, estaban todas las plazas ocupadas. Tenía que compartir el camarote con una señorita, hija de un ministro de la Iglesia Baptista que regresaba a Nueva York. Sus padres viajaban en el mismo barco, aunque naturalmente, en su propio camarote, dejando a la chica conmigo. No congeniábamos. Ella exigía que la luz estuviese apagada lo más tarde a las 10. Era muy aficionada a rezar y lo hacía con notable fervor. Esto en sí no me pareció mal, pero para sus devociones quería estar sola y hasta echó la llave después de haberme invitado a salir. Fue entonces cuando yo quise hacer valer mis derechos. Saqué de mi maleta el atalme, cuchillo de bruja, de empuñadura negra con inscripciones, 4 velas y sus palmatorias,
Y le informé de que yo también necesitaba estar sola para ajustarme a las normas prescritas por mi religión. ¿Usted de qué religión es?, me preguntó. Espero que no sea de la mormónica. No me explicó por qué escogió los mormones para relacionarlos conmigo. Le informé de que yo pertenecía a la vieja religión, pero ella ignoraba lo que era eso. Tuve que darle detalles en una breve lección, quizá no pasaría de 5 minutos. A los 10 minutos ya había recogido su equipaje y se había marchado. Dio como excusa, tal vez fuera cierto, que le urgía ver al contramaestre. O tal vez se iría a dormir al camarote de sus padres. Nuestra convivencia fue breve y no pasó de aquel día. Antes que aquello sucediera llegamos a Cherburgo, de modo que no pasamos juntas la noche. Así me pude permitir el lujo de atravesar el Atlántico en un camarote para mí sola. Pasaron 2 días sin que volviese a ver a la joven damisela Baptista. Y llegó la noche de la tormenta. La persona que más se lamentaba y más convencida estaba de que se iba a morir, aterradísima además ante esta idea, era mi excompañera de camarote. Hice lo que pude por ella, consistió en un lavado de cerebro a fin de quitarle la idea de que estaba muriéndose, y explicarle que 100 personas más sufrían lo mismo. También le aconsejé que rezara tan fervorosamente como la primera vez que nos vimos. Es curioso observar que en aquella hora, cuando más lo necesitaba, no recordaba ninguna oración y solo repetía la cantinela. ¡Oh, Dios! ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? Las circunstancias no me permitían una breve disertación sobre el karma, la ley de causa y efecto con relación a la senda que nos trazamos en esta vida, reuniendo experiencias que, yo espero, nos harán ser mejores durante una vida posterior. No era aquel el momento adecuado para divagaciones. No podía sugerir a la joven que se pusiera a meditar conmigo, ni enseñarle el arte de la relajación, pese a lo apremiante de esta necesidad en aquellos instantes. Porque verdaderamente es en esos instantes trágicos cuando es más necesaria la relajación, no cuando todo marcha a las 1000 maravillas. Al final tuve que tratarla como lo que era, una niña asustada, no una religiosa fanática, aunque esta primera impresión había calado muy hondo en mí, a poco de conocernos. No se curó completamente hasta que anclamos en Nueva York. Volví a verla en la aduana, muy pálida y demacrada pero con suficiente genio para discutir con el aduanero la procedencia o no de abrir una segunda maleta. Yo le dirigí una sonrisa de la cual se desentendió. Dudo que mis lecciones le hayan servido de algo, más por lo que respecta a mí, creo que la suerte me ha favorecido al darme ocasión para superarme y comprobar que nuestra religión, aunque nos exija una fe, sin vacilaciones, no impide, cuando llega el momento oportuno, que nos acerquemos a otros con ánimo de compartir su desdicha, lo mismo que compartimos la dicha de otros cuando optamos por la senda más fácil de la vida. Tenemos el privilegio de una energía suficiente para salir airosos en momentos cruciales, cuando otros no saben qué camino seguir. ¿Plegarias o invocaciones para qué? A mí nada me costaría decir. Oh, Madre Diosa, da fuerza a tu hija para salir de este trance. Para eso no se necesita mucha retórica ni mucha retentiva. Tampoco echamos la culpa a Dios ni al diablo por cualquier contratiempo. El bien y el mal son parte de las experiencias que necesitamos en esta vida. No puedo imaginarme ninguna circunstancia en que me sintiese tan angustiada, tan mísera, como para culpar a la diosa madre de un terremoto, de una tormenta o cualquier catástrofe. Oh, Dios. ¿Qué habré hecho yo para merecer esto? La imprecación de la joven dama Baptista me había dejado de una pieza, lo mismo que a ciertas personas cuando oyen obscenidades. Nunca podré creer que exista una divinidad interesada en torturar sádicamente a cualquier ser humano. La ley del karma y el dogma de la reencarnación tienen mucho sentido para mí. Los exégetas de la Biblia quizá hallen respuesta a la cuestión con esta frase escueta. Lo que siembres, eso recogerás. La vida es un proceso de siembra. Para muchos, los malos pensamientos, las malas inclinaciones, pueden ahogar la semilla antes de germinar. Nuestros actos son nuestras semillas, y nuestros pensamientos también. De unos y otros somos responsables. Sabiéndolo, aprenderemos a madurar, como el trigo, en zonas sanas y fértiles, y a dar espigas que no sean de semillas deformadas o enfermas.